Bueno, el día de ayer habíamos terminado algo de usos directos, habíamos visto usos comerciales, industriales, usos medicinales y vamos a continuar con otros usos que nos brinda la naturaleza, ¿no? Pueden ser los que se llaman turismo y ocio. Es decir, en este caso, la naturaleza nos brinda la satisfacción de algunas de nuestras necesidades, en este caso, de, de distracción, ¿no? Entonces, distracción por ver lugares, por ver organismos y muchas veces este tipo de distracción genera más dinero, si vemos en términos económicos, que el explotar la tierra misma para algún cultivo. ¿No? Es el caso donde hay lugares que son altamente visitados, como ser el Salar de Uyuni, como ser las montañas de Limani, como ser eh, algunos parques ecoturísticos en el área tropical. Entonces, en este caso, el terreno, es, el, el ambiente es mucho más valioso como reserva natural que como campo de cultivo. Más valioso porque genera recursos a las personas que viven de esto y también evita la destrucción del mismo medio. Como un ejemplo, digamos, internacional son los parques nacionales donde se exhiben animales, ¿no? Hay varios parques africanos, pero también muchos parques nacionales en nuestro país. Entonces ahí existe más ingreso de dinero por ver lo que ya está que por destruir o extraer algo. Un ejemplo es el mismo Salar de Uyuni, que genera más dinero por turismo que por cultivo. De hecho, en el Salar de Uyuni no hay mucho que cultivar, ¿no? Pero trae tantos turistas los cuales generan tanto movimiento económico que no se necesita extraer nada de la tierra. Luego tenemos parques nacionales como el lago Titicaca, el Parque Tunari, Pairumani, en Cochabamba y otros. Todos estas formas de aprovechamiento de la naturaleza pues no la destruyen y simplemente eh, la usan solo por existir, ¿no? Es decir, a mucha gente nos gusta ir a ver esos lugares, a pasear por esos lugares y obviamente nos molestamos cuando está sucio, cuando está contaminado. Entonces, uno de los servicios o uno de los usos que tenemos del medio ambiente es el ocio y el turismo. Ahora, vamos a ver algunos conceptos de biodiversidad. La biodiversidad tiene que ver con la variedad de organismos que existen en un cierto lugar geográfico, pero también tiene que ver con las interrelaciones entre estos organismos. Tiene que ver con cómo uno de estos organismos se relacionan unos con otros y cómo se sirven unos de otros. Entonces, la biodiversidad no se puede considerar solamente un grupo de distintas especies de animales, ¿no? Más bien es un sistema donde existen interrelación entre las distintas especies, ¿no? Es un sistema complejo porque no es un sistema sencillo, no es que hay dos animales lado a lado, hay miles y cada uno de estos miles tienen una función o una forma de actuar que beneficia o perjudica a los otros, manteniendo un equilibrio. Cuantos más organismos distintos hayan que vivan en una cierta área geográfica, se dice que esa área geográfica tiene más biodiversidad. Entonces, eh, una de las formas de ver de buena manera la biodiversidad, no solamente como una colección de organismos, es saber que la biodiversidad en sí misma es un recurso de apoyo a la vida humana. ¿Por qué decimos que es un recurso de apoyo a la vida humana? Porque dentro de lo que es el grupo variado de organismos que puede vivir
en una cierta zona geográfica, estos organismos, plantas, pueden dar servicios a las personas, pueden ayudar a que la sociedad viva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En un entorno muy biodiverso pueden existir distintos tipos de plantas, distintos tipos de frutos, árboles que tienen distintas propiedades. Y algunas de esas propiedades pueden ser altamente beneficiosas para la sociedad, ¿no? Pueden ser propiedades curativas, pueden ser propiedades nutritivas, pero si no hay biodiversidad es muy posible que estos no existan, ¿no? Como habíamos comentado en la clase de ayer, por ejemplo, si tenemos gran variedad de papa, de todo tipo de papas, cada variedad es específica y cada variedad tiene, por así decirlo, su sabor y su propiedad. Dentro de algunas de estas papas vamos a tener alguna papa que tenga un, un componente que sea terapéutico. Pero si solo tenemos un solo tipo de papas cultivadas masivamente, posiblemente vamos a perder esa propiedad. Entonces, se considera que la biodiversidad, tanto a nivel de plantas como animales, es un recurso que apoya a la vida humana como sociedad, ¿no? Es decir, brinda alimento, brinda ropa. Entonces, la biodiversidad es un apoyo. Si la biodiversidad es un apoyo a la vida, entonces tenemos que proteger la biodiversidad. Lamentablemente, esto se ve cuando uno mira la biodiversidad como grupo de personas, como sociedad, no solamente como una persona individual, ¿no? A una persona individual no le puede gustar que haya distintos tipos de frutos en su huerto. Quiere un solo tipo de mejor. Pero a la sociedad como millones de personas nos conviene que existan huertos de todo tipo. Entonces vamos a hacer un paralelismo de qué es la biodiversidad, cómo podemos entender la biodiversidad con un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, las células del cuerpo humano. Todos sabemos que estamos compuestos de células. Tenemos células en los pies, en el cabello, en los brazos, en el estómago, células. Pero las células en sí no son iguales, no es lo mismo una célula del cabello que una célula de las uñas, que una célula de la piel, que una célula del estómago, que una célula del intestino. Entonces, tenemos muchas células en el cuerpo humano, no todas son iguales, ¿no? Pero estas células iguales se agrupan en lo que son tejidos. Entonces tenemos eh, tejido, digamos, del estómago, tejidos del intestino, tejidos de la piel, tejido de los músculos, son distintos, ¿no? Y esos tejidos a su vez hacen órganos, ¿no? Tenemos pedacitos del intestino, hacen todo el intestino, pedacitos del hígado hacen todo el hígado, pedacitos del cerebro hacen todo el cerebro. Entonces, estos órganos ya son importantes. Y todos estos órganos componen el cuerpo. Si no hubiera células, no hubiera tejidos, no hubiera órganos, no hubiera cuerpo. Ahora, si las células fueran todas iguales, tendríamos todos tejidos iguales, posiblemente solo seríamos un órgano único, un estómago, un oído, un ojo, pero el cuerpo funciona con todos, con órganos distintos, tejidos distintos y células distintas. Entonces, así es como más o menos apoya la biodiversidad a la vida, ¿no? Los componentes de la biodiversidad vamos a ver más adelante, pero van desde el individuo, que sería similar a las células, hasta el grupo de individuos, que sería, digamos, una parte del planeta, por así decirlo. Entonces, más o menos así se relaciona lo que es la biodiversidad, es decir, un conjunto de organismos distintos que se juntan para hacer otro tipo de organizaciones, los cuales toditas hacen a la naturaleza.
Entonces, las células podrían ser similar a las especies. Las especies se agrupan en comunidades. Las comunidades se agrupan en paisajes y toditas hacen a lo que es la biodiversidad global. Entonces, así funciona lo que es la biodiversidad. No es solamente grupos de organismos, son grupos que conviven y que interactúan entre sí. Eso es lo que es la biodiversidad llamada biodiversidad global. Ahora, algo relacionado con la biodiversidad también perdón, son sus funciones, ¿no? Por ejemplo, la formación del suelo, la degradación de los residuos orgánicos, la purificación del aire, la purificación del agua, los ciclos de nutrientes que hemos visto, la absorción de la energía solar, que es la fotosíntesis, el mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos e hidrológicos dependen de las plantas y animales. Es decir, funciones básicas que hemos visto hace un rato, bueno, hace una clase. Un servicio que nos da la naturaleza es la formación de suelo, ¿no? Otro es la descomposición de residuos. Tenemos residuos orgánicos que se van a ir descomponiendo. La purificación del aire, porque tenemos el equilibrio de gases. La purificación del agua, también porque tenemos equilibrio de gases en el agua. Los ciclos de nutrientes, es decir, el mantenimiento del fósforo, del nitrógeno en la naturaleza, la absorción de energía solar. ¿Dónde se absorbe energía solar? En las hojas verdes, la fotosíntesis. Y el mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos depende de las plantas. Es decir, los servicios que nos da la naturaleza dependen de las plantas y animales. No hay plantas, no hay animales, empieza a fallar algunos de estos servicios que son básicos para la vida. Entonces, una biodiversidad reducida debilita los servicios que prestan los sistemas ecológicos y también la productividad global. Vamos a entender mejor esto. Biodiversidad reducida, ¿qué significa? Que no hay tanta variedad, que solamente existen uno o dos grupos de organismos o especies predominantes. Lo ideal es que haya muchas que vivan en conjunto, pero cuando se dice biodiversidad reducida es que existen pocas especies. Si hay pocas especies, se reducen los servicios que no prestan los servicios, los sistemas ecológicos. ¿Qué servicios? Formación de suelo, degradación de residuos, purificación del aire, ciclos de nutrientes, ciclos hidrológicos. Entonces, si hay pocas especies, estas funciones se debilitan, ¿no? Y también disminuye lo que es la productividad global. La productividad global está relacionada con la generación de biomasa por área y por tiempo. Generación de biomasa quiere decir el aumento de peso o de volumen a lo largo del tiempo. Si no hay biodiversidad, también reduce eso, lo cual es bastante grave. También tenemos una baja estabilidad ante alteraciones y ciclos de nutrientes. Estabilidad ante alteraciones quiere decir la recuperación ante incendio, la recuperación ante inundación. Si tenemos bajo número de microorganismos o baja variedad de microorganismos, es muy difícil que un bosque se recupere. En cambio, si tenemos una gran variedad de árboles en un bosque, algunos van a recuperar más rápido que otros y van a ayudar a que este bosque se recupere más rápido. Entonces, una biodiversidad reducida afecta a esto. Y ante esto nos ponemos la pregunta, ¿no? ¿Será que todas las especies contribuyen igual a la biodiversidad? ¿Será que todas las especies son igual de importantes? En principio sí. Sin embargo, hay algunas especies que cumplen algunas funciones principales. Y son las llamadas especies claves. Vamos a ver qué es esto de especies claves, ¿no? Especies claves son aquellas que
cuando dejan de existir en un cierto lugar del ecosistema, pues afectan a todo el ecosistema. Un ejemplo, vamos a ver los murciélagos, ¿no? Los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden hacer vuelos maniobrables. Vuelos maniobrables, es decir, por ejemplo, las aves vuelan en línea recta. En cambio, los murciélagos pueden ir arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Pero eh, los murciélagos, entre otras cosas, son especies claves porque cumplen diversas funciones en los ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacen los murciélagos? Polinizan algunas plantas. También llevan las semillas para llevar eh, unas plantas de un lado a otro. Y al hacer esto también ayudan a generar los bosques. Además, los murciélagos también se alimentan de insectos y de hecho controlan la población de insectos. Entonces se dice que son especies claves porque tienen muchas funciones importantes. Si es que desaparecieran los murciélagos de un cierto entorno, aparecerían otros problemas. Por ejemplo, dejaría de haber la polinización, por tanto dejaría de haber la reproducción de las plantas. Y también empezaría a crecer el número de insectos que son alimento de los murciélagos. Entonces, especie clave es aquella que cumple una función especial en su ecosistema. Ahora, hemos dicho que una biodiversidad reducida afecta a los servicios. Pero ¿cómo se reduce la biodiversidad? Se reduce la biodiversidad cuando se dice que se da la pérdida de recursos biológicos. Es decir, que dejan de existir los recursos biológicos, que disminuyen los recursos biológicos. Un minuto, por favor. Ya, sigamos. Entonces, las clases de pérdida de recursos biológicos o las formas en que se reduce la biodiversidad pueden ser varias. Sin embargo, hay tres que se conocen como clásicas, ¿no? Uno es la disminución de especies que antes eran comunes. Otro es la extinción local. Y la otra es la ruptura del ecosistema. Es decir, por estas tres causas pueden disminuir las especies y por tanto disminuir la biodiversidad. Vamos a ir hablando un poquito en detalle de cada uno de estos. Hablamos primero de la disminución de especies que antes eran comunes. Entonces, eh, especies que antes existían y ahora ya no. No es que ya no, sino que hay en menor número. Un ejemplo que está en nuestro texto, en el texto de Estados Unidos, habla de los búfalos, ¿no? Los búfalos eran mamíferos de gran tamaño que vivían en Norteamérica y con la llegada de los conquistadores fueron reemplazados por mamíferos más pequeños como las vacas, las ovejas, que eran más domesticados. Es decir, ¿ha disminuido mucho el número de estos búfalos? Sí. ¿Se han extinguido? No. Existen unos cuantos. De igual manera podemos decir en nuestro continente, ¿no? Las llamas y alpacas, muchos años antes, eran parte de la geografía del altiplano, digamos, de la parte occidental de Bolivia. Sin embargo, desde la época de la colonia hasta más o menos 1980 fueron sistemáticamente eliminados. Entonces, no han desaparecido, pero hay un poco número. Entonces, una consecuencia de que haya reducido el número de alguna especie es que se reduce la variedad genética, ¿no? Es decir, las propiedades genéticas van siendo reducidas. ¿Por qué? Es lo mismo que tuviéramos
una población de 10 millones de personas en un cierto lugar. Por alguna razón, se reduce a 100 personas. La diferencia entre los 100 millones y las 100 personas es que inicialmente no hay diferencia porque todas tienen ojos, cabeza, piernas. Sin embargo, esas 100 personas no representan esa variedad de las 10 millones. De esas 100 personas pueden ser morenas, pueden ser gringas, pueden ser eh, de cabellos ondulados, pero esas 100 son pocas en relación a todas, y esas 100 no tienen las mismas características que todas. Entonces, si de esas 100, eh, alguna se contagia de una enfermedad, puede contagiar a las otras 99 y mueren, pero en los 10 millones es muy posible que se contagiaran casi todos, pero algunas de esas personas iban a tener alguna capacidad inmune ante esa enfermedad, entonces no desaparecía la especie. Entonces, la reducción del número de individuos de una especie tiende a reducir la reserva genética y pierde algunas características, ¿no? Y si a partir de esos pocos se reproduce toda una población, pero las características de las primeras no se pueden recuperar. Otro es otra, otra forma de reducción de las especies o de reducción de la biodiversidad es la extensión local de especies, ¿no? La extinción local es un fenómeno que es natural, ¿no? Es un fenómeno que se da, se sigue dando y se daba desde hace millones de años, pero desemboca en la extinción, quiere decir desaparición total de una especie. Y a lo largo de la historia de la humanidad y antes de la historia de la humanidad ha habido extinciones. No se creen que ha habido por lo menos 3 extinciones totales. La última fue más o menos hace 60 millones de años. Y a partir de esos 60 millones de años, muchos organismos desaparecieron, se extinguieron, pero a partir de eso, otros se formaron. Pero recuerden, 60 millones de años, ¿no? La extinción es un proceso natural y que es lento, lento en el sentido de varios millones de años. En esos varios millones de años, algunas especies tienden a desaparecer y otras tienden a aumentar en número y toman el lugar de las que desaparecen. Sin embargo, actualmente quiero decir estos últimos 100 años, la velocidad de extinción es hasta 10.000 veces más rápido a la extinción natural. Si antes una especie tardaba 10.000 años en extinguirse, ahora tarda un año. Si antes tardaba 1 millón de años, ahora tarda 100 años. Entonces, los tiempos de extinción se han acelerado y esto no permite que otras especies se repongan rápidamente. Entonces, ¿y por qué esas extinciones no es de forma natural, sino básicamente por la destrucción de los lugares donde viven las especies, es decir, la destrucción de bosques? Obviamente, estas especies bajo condiciones normales se pueden recuperar, pero pueden recuperar a lo largo de varios millones de años. Ahora, como sociedad humana, estaremos dispuestos a esperar, seguiremos existiendo en varios millones de años. Y otra forma de la disminución de especies antes comunes es la ruptura del ecosistema. La ruptura del ecosistema quiere decir eh, por ejemplo, separación física de un valle. Si antes había un valle y ahora lo convierto en represa, obviamente todo lo que estaba en el valle va a dejar de existir. Otro puede ser la
la separación de dos partes de un hábitat, ¿no? Separación por carretera, por alguna infraestructura. Entonces va a evitar que algunos organismos que iban de lado a lado en su hábitat lo hagan, se queden en la mitad y posiblemente vivan en un lado y sacan alimento del otro. Entonces también va a empezar a desaparecer. Ahora, con respecto a la estructura del ecosistema, no es un proceso natural, básicamente es un proceso inducido, fomentado o realizado por la especie humana. Entonces, a medida que aumenta la población, también disminuye la biodiversidad. Al haber más personas que están aprovechando de los recursos, que están destruyendo los lugares donde viven los organismos, también estamos a la larga afectando a nuestro propio futuro. De hecho, la biodiversidad está amenazando a la vida que se tiene. Ahora, otro concepto que tenemos que ver es el análisis de costo y beneficio. En general, cuando se hacen proyectos de infraestructura que tienen que ver con lugares naturales, hasta hace años no se consideraba ni monetizaba el medio ambiente. Ahora ya se va a hacer, ¿no? Sin embargo, tenemos que ser claros en que no se puede colocar un valor monetario a lo que es salud o belleza. Con respecto al costo-beneficio, también tenemos que hablar de lo que es sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad quiere decir con la permanencia a largo plazo de una intervención, ¿no? Ahora, hay tecnologías que contribuyen al desarrollo sostenible. Tecnologías son formas de actuar del ser humano ante algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el control de la contaminación contribuye al desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque hace que la contaminación no afecte la salud de las personas, de los animales, de las plantas. Si no afecta la salud, pues pueden seguir viviendo. También algo que contribuye al desarrollo sostenible es la producción de energía renovable. ¿Por qué? Porque las fuentes de energía convencionales están empezando a ser más caras, como ser el gas, la gasolina, la electricidad. También contribuyen al desarrollo sostenible lo que es el reciclado y la recuperación de recursos. El reciclado es decir, el usar nuevamente algo que ya hemos utilizado una vez. Lo más clásico es botellas, vasos, se puede utilizar nuevamente. También contribuye al desarrollo sostenible la gestión de recursos. Y aquí gestión tiene que ver con uso adecuado, uso óptimo de los recursos. Por así decir, yo necesito madera para una construcción y necesito mil pies cúbicos. Entonces, solo extraer 1050 pies cúbicos, no 2000 pies cúbicos. Entonces, esa es una gestión de recursos. Y también contribuye al desarrollo sostenible la investigación científica. Investigación científica en el sentido de entender cómo se pueden mantener algunos organismos todavía bajo ciertas condiciones. Tenemos que ver de la ética ambiental, pero vamos a parar aquí y vamos a hacer una revisión del trabajo que tenemos en adelante. Ya. No sé si saben, ya he puesto en la carpeta el trabajo que es de control de lectura. Podemos ir a ver a nuestra materia.
Vamos a ver su materia. Entonces he colocado recién. Aquí es nuestro control de lectura. ¿Qué nos dice? Tenemos una tarea. Entonces vamos a entrar a esta carpeta. Y vamos a ver varias cosas. Vamos a ver qué artículos para leer. Inge, no se ve su pantalla. Ah, perdón, perdón, perdón. Me olvidé. Ya. Entonces tenemos aquí historia de la contaminación y tenemos la tarea de control de lectura, ¿no? Que se entrega el 22, que es la siguiente semana. Van a ver qué cosa tenemos aquí. Tenemos artículos. Cada uno tiene su, o sea, cada artículo tiene su número, ¿no? Están numerados del 1 al 13. Y nos vamos a ver qué es lo que nos dice la tarea. Un momentito. Tenemos nuestro instructivo. ¿Qué nos dice? Bueno, la idea es que ustedes empiecen con lo que es lectura científica, ¿no? Entonces, para guiarlos, les he mandado otro documento, 3 documentos para que vean cómo leer un artículo científico, donde se encuentra dentro de nuestra misma plataforma, que vamos a ver. Vamos a introducción de la materia, material de referencia, y dice referencias cómo leer los artículos. Y aquí tenemos 3 vínculos, ¿no? Tenemos cómo leer un artículo científico. Entonces, esto lo tienen que leer ustedes. Luego, este otro, también cómo leer un artículo científico. Luego tenemos este otro, cómo leer un artículo científico. Son pautas de lectura que ustedes deben tener. No es simplemente leer el artículo. Y después tenemos uno más. Cómo leer y entender un artículo científico, una guía para novatos. También aquí nos dice qué hacer, qué cosas tomar en cuenta, las preguntas y varias cosas. Entonces, el primer trabajo de ustedes es leer estas 4 referencias. Estas 4 las tienen que leer y entender. Una vez que han leído y entendido,
Seguimos leyendo el documento. Entonces, una vez que han leído, tienen que leer el artículo que les ha tocado. Digamos, te ha tocado control de lectura. Digamos, ha tocado ese artículo a uno de ustedes. Análisis de la calidad del agua y factores de contaminación ambiental en el lago San Jacinto de Tarija. Pero recuerden, primero tienen que leer esas 4 referencias anteriores. Después recién van a leer el artículo que les toca para tener una idea. Digamos este artículo. Y a partir de en la tarea de este artículo tenemos que hacer. ¿Cuál es la pregunta principal del artículo? Entonces tienen que leer todo el artículo y ver qué es lo que busca. Luego, hacer un resumen del contexto en 5 frases. Cuando digo resumen del contexto, no es resumen del artículo. Resumen del contexto es resumen de los antecedentes del artículo. Pero esto ustedes tienen que leerlo de esas referencias que les he dado. No es simplemente que coloquen de su cabeza su buen. Luego de cada artículo tienen que ver qué preguntas quiere responder. De hecho, todo artículo quiere responder alguna duda. La cosa que ustedes no hay. Muchas veces estas preguntas están explícitas, muchas veces no están explícitas. Explícitas en el sentido que, por ejemplo, el artículo en cuestión quiere responder tal cosa. En algunos artículos no está tan directo. Hay que leer muy bien y buscar qué se quiere entender. Luego, todo artículo busca algo y quiere responder a algunas preguntas. Y la idea es, la siguiente pregunta es, ¿cómo quiere responder la pregunta? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el resumen, la introducción, los materiales y métodos. En la introducción es de donde tienen que sacar el resumen, ¿no? En 5 frases. Materiales y métodos es cómo quiero realizar eso que me he propuesto. Y luego finalmente leer los resultados del artículo. Leer los resultados de ese artículo y ver si estos empiezan. Alcance, trabajo de campo, determinación del control de calidad. Y aquí tenemos gestión de residuos. ¿Dónde está? Y aquí ustedes tienen que buscar si he podido responder las preguntas, las conclusiones. Y luego, se les pregunta si la conclusión del artículo es coherente con los resultados. ¿Y por qué? Entonces, tienen una semana para leer todo eso y en una semana pueden dar hasta 30, 50 leídas a cada artículo y responder coherentemente estas preguntas. No, no aquí voy a practicar realmente si han entendido el artículo. Muchas veces se entiende cuando se hace un resumen o cuando las preguntas que están siendo preguntadas son respondidas adecuadamente sin tener que copiar estrictamente del artículo. Ahora, el artículo lo va a entregar con la primera hoja como carátula, donde va a estar el nombre del alumno, el carnet de identidad, el código SIS y el título del artículo.
Y la respuesta a todas estas preguntas hasta en 2 páginas adicionales, ¿no? Y aquí dice que debe entregar, si no me equivoco, en Google Docs. ¿Dónde está? Aquí está en Google Docs. Esto es importante. A los que no entreguen en Google Docs, le voy a bajar la nota. Entonces, lo que he colocado anoche es qué artículo le toca a cada uno de ustedes. ¿No? Tenemos aquí eh, el código SIS tanto, el artículo 1, código SIS tanto, artículo 2, y así tenemos para todos los alumnos. Hasta ahí de esta tarea. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Entienden todo? Bueno, espero que sí vayan entendiendo, ¿no? Tienen hasta la siguiente semana. Sí, alguien quería hablar, adelante. Inge, esto de las 5 frases de Sí, resumir, ¿eso sería de los artículos? no, claro, no, no, no. A cada uno le ha tocado un artículo. ¿Vale? Dice 5 frases del contexto. El contexto es los antecedentes, es la introducción. Es resumir los antecedentes e introducción del artículo en 5 frases. No es resumir todo el artículo en 5 frases, que es distinto. Ya entendí. Ya. Entonces, esa es su tarea para la siguiente semana. Ya. ¿Alguna duda sobre esta tarea hasta aquí? Parece que no. Entonces, vamos a hablar de la tarea de ahora, ¿no? De lo que tenían que entregar ahora. ¿Han tenido algún problema? ¿Tienen algún problema hasta ahora? Porque hoy día tienen que entregar. Vamos a ver quiénes han entregado. Vámonos. Estamos en área de abastecimiento, trabajo. ¿Está? Ya han presentado 55, otros tienen que entregar todavía. Entregado. A la cachaca también entregado. Alvarado todavía no. Agnes Ledesma sí.